No sabemos buscar. Generalmente el que viene a buscar un conocimiento en defensa personal, el panorama que tiene es, bueno, aprender a dar golpes, aprender a defenderse de golpes. Y en lo que es la estrategia de la defensa personal, tiene mucho más de teórico que de práctico. La idea es no llegar a esos golpes, a dar esos golpes o tener que defenderme mediante la agresión física. Por eso lo que empezamos a conocer o a aprender es de que esos pasos previos son fundamentales a la hora de preservar la integridad y la vida humana. Y cuando hablo de vida humana también hablo de la vida y la integridad del agresor. Muchos dirán, bueno, no es compatible con lo que yo puedo sentir a la hora de tener un agresor enfrente. Pero lo primero que aprende un artista marcial o un deportista que aprende a administrar la violencia es a valorar la vida. Y cuando uno valora la vida propia, por decantación, sí o sí, caemos en valorar toda expresión de vida. Entonces, cuando tenemos la desgracia de estar frente a una situación de violencia, lo menos que queremos es, primero, no queremos salir dañados nosotros. Y segundo, tampoco queremos dañar a nadie porque que así lo siente, cuando tiene que hacerlo, quizás se siente muy mal por dentro en su psicología, tiene efectos colaterales psicológicos. Muchas personas que han tenido encuentros violentos y han tenido que defenderse y terminar con la vida de una persona o dañar gravemente a una persona no es del gusto de nadie y hay daños psicológicos siempre, que son los efectos colaterales de la agresión física. Por eso lo más importante a tener en cuenta es la vida y preservar toda situación como tratando de no llegar a esa agresión. ¿Y cómo lo hacemos? Con pasos previos. Uno es la prevención. Otro, ante una situación que no existe todavía, yo tengo fundamento y tengo elementos para poder prevenir una situación de violencia. Yo siempre doy el ejemplo cuando voy caminando por una calle oscura, ¿sí? Y veo una multitud de jóvenes o de personas exaltadas con alguna característica grupal de violencia, yo puedo prevenir esa situación. Puedo optar por tomar otro camino, por dar la vuelta. Muchas veces la distracción o el no estar alerta en una situación de alerta hace de que yo haya cometido el error de acceder yo mismo a una situación violenta. Y cuando hablo de estar alerta, no hablo de estar todo el día paranoico pensando que me va a pasar algo. Una situación de alerta es tomar recaudos. Si yo voy en un colectivo y voy con la mochila atrás, bueno, esos son ejemplos que hoy por hoy todo el mundo, consideraciones en base a la experiencia desgraciada, hoy ves en el subte en Buenos Aires o en los colectivos donde hay multitud de gente, andan con las mochilas al revés. Esos son precauciones. Eso sería el ejemplo de una situación de prevención. Podemos dar montones, seguramente a cada uno de ustedes en el transcurso de su vida han tenido alguna situación de infortunio que llevó a una situación de violencia, un robo, un asalto, una discusión en la calle con un choque. Y muchas veces todo ese tipo de situaciones se pueden prevenir. Al momento de pasar, de no haber tenido éxito en una prevención, porque no siempre uno puede tener el éxito en la prevención, por distintos factores.
incurrimos ya en la segunda etapa, que es la de mediación. ¿Sí? Siempre al estar frente a un agresor, yo siempre tengo la posibilidad de psicológicamente mediar con la persona. Para esto hacen falta conocimientos prácticos de la psicología de las personas, conocimientos de cómo administrar la violencia, conocimiento interno, como decíamos recién, el autocontrol, el poder dominar el ego que tiene la persona. Muchas veces el ego es el factor que nos lleva a una situación de violencia también. Otro ejemplo práctico para que vayan siguiendo el hilo de lo que estoy hablando. Yo voy por la vía pública en un automóvil y choco. Tenga la culpa o no. Se baja la persona, me agrede verbalmente y mi ego puede hacer, y más en una persona que es un deportista de contacto, que todavía no tiene años de formación, el ego puede estar latente, decir yo puedo, a mí nadie me va a gritar, a mí nadie me va a pasar por arriba. El yo es el que nos lleva muchas veces a querer invadir a las personas, tanto psicológicamente como físicamente. Entonces, que aprendamos a trabajar con ese ego es uno de los aportes que nos hace también aprender a administrar la violencia. El ego puede ser uno de los factores determinantes. Y bueno, después pasando al tercer aspecto, que es ya el del enfrentamiento físico, después de haber tenido esa posibilidad de, mediante una palabra, una disculpa, ya digo, tengamos la culpa o no, muchas veces bajamos el ego, pedimos disculpas, hasta luego, y si te he visto no me acuerdo, y no hubo ninguna situación. Pero muchas veces, por más que tengamos en claro, que seamos fríos, que tengamos conocimiento, las situaciones violentas llegan, y más en una sociedad que hoy por hoy está muy alterada, la gente está muy nerviosa, con problemas de los colores que busque, que llevan a que las personas se expresen con sus semejantes de una forma que no es la correcta. Yo siempre digo, cuando no nos expresamos alineados con el amor, ¿sí?, estamos expresándonos en base al ego, y el ego es nuestro peor enemigo. Cuando nos conducimos en base al amor, siempre hay una palabra, siempre hay una disculpa y siempre hay una mano que podemos tender a alguien que nos puede evitar llegar a una situación violenta. Pero bueno, esas son consideraciones a tener en cuenta, y después en la parte práctica ya vamos a ver más ya mediando el profe Diego, que va a dar el módulo de lo práctico, de las armas, cómo podemos mediar ante la situación, cómo podemos bajar los decibeles con dos palabras que no estén subidas de tono. Hay muchas situaciones. Ahora sí, si alguno quiere hacer alguna pregunta, expresar alguna situación que le haya pasado, para que entremos en análisis puntuales que nos ayuden a ejemplificar de lo que estamos hablando. Bueno, no se peleen. Mientras les comento, hemos preparado un manualcito para que ustedes tengan de apoyo a todo lo que se habla, que después el que lo quiera lo solicita y pueden fotocopiarlo, no hay problema, donde van a estar todas las temáticas. Con respecto al cronograma del curso, vamos a entrar en los módulos teóricos, como dijimos.
esta pequeña charlita, interacción. Ahora también va a hablar un rato Diego de la parte ya legal, de la parte de las consideraciones de las armas. Y después vamos a pasar a dos módulos ya teórico-prácticos. Para lo que hablamos acá, poder refrescarlo en la mente como para que se vayan hoy y se vayan con algo concreto. Hay muchos que son alumnos de algún deporte de contacto, otros que no. Por eso la idea de que en un seminario, un día, nadie aprende a defenderse. Sí, la idea es que se lleven contenidos teóricos que les sirva para decidirse a hacer una práctica cotidiana, a preparar el cuerpo, a preparar la mente. Y si no, bueno, en alguna situación van a poder aplicar los conceptos que se van a dar hoy. ¿Alguno tuvo alguna situación de violencia en la calle? A ver, Fabián. ¿Por qué se dio de coche ahí que no te la mano, boludo? ¿Vos que no fuiste policía? Fabi, traen lo que querías expresar vos. No, yo por sumo lo que puedo decir a mi forma de ver, ¿no? O sea, preguntar si por ahí sucede lo mismo. La mejor defensa es el contraataque, o el ataque, directamente. A mí me ha sucedido que hablando justamente no pude entrar en razón y digamos que empezó a agredir, el cual lo único que me quedó a hacer fue agarrar y contraatacar. Peor todavía si la persona estaba bajo efectos de drogas y demás, me hacía fuerza hacia la palanca, entonces no me quedó otra que seguir bloqueando. Bien. Está bien. Bueno, eso ya nos sirve de un ejemplo. Hay un dicho que yo siempre repito o expreso, es que en el caso de tener que llegar, como le ha pasado a Fabián, allá a la tercera etapa, que es la situación concreta de violencia, tengan en cuenta siempre que cuando dos tigres se pelean, uno sale gravemente dañado y otro muere. Y a la hora de tener que aplicar, levantar una mano o tener que aplicar una violencia, rápidamente, fríamente uno tiene que estar preparado para saber evaluar ante qué situación estoy. Si estoy realmente en una situación de peligro, si estoy ante una situación donde simplemente el tono de la situación violenta no es tan elevado, simplemente me están pidiendo un cigarrillo, una billetera. Y bueno, siempre la administración de la violencia tiene que ser en justa medida. Y nunca es un buen negocio arriesgar la vida por algo material, primero que nada. Una billetera, si lo puedo, con las precauciones que requieren de cualquier situación, ¿no? Si yo estoy ante la posibilidad de poder facilitar la situación dándole una billetera y que se vaya, dándole un teléfono. Yo he sabido de gente que le han manoteado el teléfono en el colectivo o en el subte y ese ego que uno lleva o esa impotencia también de salir corriéndolo al delincuente, trenzarse en una situación violenta, haber terminado apuñalado, que lo podría haber evitado si lo hubiera dejado ir. Entonces, esas son las situaciones que a veces podemos evitar. A veces sí, a veces no. ¿Querías? Yo tengo dos ejemplos puntuales en cuanto a administración de violencia, sí o no. Yo viví casos de violencia doméstica en el que sí me vi obligada a utilizar la violencia porque mi vida estaba en peligro. Entonces sí la utilicé. También me pasó de venir caminando por Nueva Bahía y que pasaron un flaco, se bajaron los pantalones y me mostraron su parte cívica, en las cuales opté por seguir caminando y metros más adelante llamar a la policía. Entonces me decían, ¿por qué no actuaste? Yo
yo no sé si la persona está armada o no, si tiene un cuchillo o si no lo tiene. Pero no sé la condición en la que estoy como para defender. Preferí ir a lo seguro, hacer unos metros más y sin peligroso. Bueno, ahí tenemos dos casos distintos, pero bueno, son buenos ejemplos de lo que es la prevención, dijimos, o la mediación también. El primero, una situación de violencia familiar, donde a veces no queda otro remedio por ahí. Hay situaciones, no vamos a entrar en detalles puntuales, pero hay situaciones que lo podemos prevenir. Generalmente está muy latente el tema de la violencia femenina, ¿sí? Hay grupos, organizaciones que van y legislan por derechos de la mujer, de la violencia en la mujer. Mi forma de ver la violencia personalmente, yo creo que no tiene... la violencia no es una cuestión de un aparato reproductor. La violencia es algo que está latente en lo interior de todo ser humano. En un chico lo podemos generar si somos padres, que somos agresivos entre nosotros permanentemente. El chico va a aprender de esa violencia. En un ámbito familiar puede haber un hombre o una mujer violenta, o ambos, o alguien violento puede generar de que el otro se ponga violento también, por una falta de conciencia o de impotencia muchas veces. Muchas veces, no hablemos de género, pero cuando hay en un ámbito familiar una persona que es agresiva, que agrede permanentemente, el otro agacha la cabeza permanentemente, bueno, por ahí en esa situación puntual yo diría que está el primer error. En un ámbito familiar, ante el menor indicio de violencia, tanto física como psicológica, hay que tomar las medidas que sean pertinentes. Si corresponde una denuncia, una denuncia. Si corresponde una separación, una separación. Si corresponde poner un límite y decir hasta acá llegamos, la próxima no se perdona. Muchas veces hay algo que son los sentimientos que nos llevan a incurrir y tropezar varias veces con la misma piedra. Por eso queda en la formación de las personas también. A veces los sentimientos son nuestros propios verdugos, nuestros peores verdugos. Es muy difícil cuando uno está en un lazo afectivo poder ser tajante y tomar las medidas que uno tiene que tomar espontáneamente. Es muy difícil. Por eso, de hecho, son tantos los casos de violencia familiar. En el caso de la violencia femenina, una consideración personal, también les doy la idea o les doy la moción como para poder debatir sobre el tema. Yo pienso de que tanto un hombre como una mujer está a la misma altura de poder ser violento y a igual posibilidades de poder agredir. Pues me dicen, no, pero la mujer tiene una contextura o tiene una biomecánica que no es la posibilidad que tiene un hombre. Pero para eso están lo que dijimos, los pasos previos de la prevención, de la inteligencia. Si la persona agredida es una persona que está en sus cabales, que maneja sus emociones, es muy difícil manejar sus emociones, pero yo pienso que trabajando en lo interno se logra. Tanto hombres como mujeres están a la misma altura de poder resolver situaciones violentas o de poder ser violentos de la misma forma. En la calle se está viendo mucho, ese es otro ejemplo de la violencia en la calle, de los femicidios. Bueno, eso es fuera de un contenido, estamos hablando de un contenido
ya más familiar, en lo que es la violencia familiar. Y con la segunda ejemplificación que diste, que es la de un desubicado en la calle, está perfecto lo que hiciste, porque otra mujer por ahí agarra un palo y lo quiere correr o partir un palo en la cabeza y termina siendo agredida. Situaciones puede haber muchas, no solo que te muestren un órgano genital, puede ser que pasen al lado tuyo y te agredan verbalmente, o te agarren del brazo y te digan acompáñame a tal lado. Hay ejemplos, puede haber muchos. Y medidas, puede haber muchas también. En el caso de la tuya está perfecto. Vamos a entrar, ya que caímos en los ejemplos de violencia, ya dimos las consideraciones de defensa personal. Vamos a desmenuzar un poquito de lo que entendemos por violencia. A ver qué opinan con el tema de la violencia con los géneros, con los distintos ámbitos donde se expresa la violencia. Está bueno de que por ahí podamos debatir un poco. De vista, ¿no? Hombre, mujer, grande, chiquito, gordo, flaco. Por ahí no solamente el tema del conocimiento, sino el tema de cómo uno lo emplea y la intención de la persona, ¿no? Como por ejemplo ahí tenemos cosas en las cuales, o sea, objetos en los cuales por ahí en un momento de locura agarra a uno y agrede, transforma de una manera. Volviendo al punto como dijiste vos, después uno sabrá pensar después qué pasó en ese momento, o sea, un cargo de conciencia, como capaz que no depende de cómo sea la persona, capaz que lo hizo con intención, a propósito. Sí, como dijimos, ejemplos, situaciones, pueden haber miles, millones. Por eso cuando hablamos de defensa personal, lo primero que tenemos que llevarnos cuando hacemos un curso de esto, en claro, es que la defensa personal es un estado mental, no es una capacidad de poder agredir, de fortaleza física, es un estado mental la defensa personal. Por eso cuando digo que una mujer puede estar a la altura de un hombre, la mujer tiene muchas herramientas como para poder tener una defensa personal efectiva. Hay muchos factores. Por nombrar algo, cuando alguien va a atacar a una mujer, va más confiado. Si es un hombre, va más confiado. Los sentidos de la alerta no son lo mismo que si alguien la va a atacar a Nora. O se lo van a atacar a Diego en la calle. El sentido de la alerta. Si viene un delincuente ya para asaltar a una persona con la contextura de Diego o una persona, un masculino, va a venir con un arma, no va a caer en la duda de si va a poder con esa persona o no. Directamente va a lo segundo. Cuando uno va a una mujer, ¿por qué se ve que generalmente son los asaltos y nos lamentamos? ¡Oh, qué mala persona! No solo que es un delincuente, sino que es una basura de ser humano. Porque agreden a abuelitas, a chicos, a mujeres, pero porque la psicología del asaltante o del agresor necesita estar seguro de sí mismo. Salir con su contigo. Claro, es una presa fácil, van a la presa fácil, como en la naturaleza. El león no está corriendo por la sabana un día entero a una gacela que corre a 150 km por hora. La espera. El león va a una presa herida, a una espera, a una situación de acercamiento. Y el delincuente, la psicología del delincuente es exactamente lo mismo. Por eso los sistemas de alerta, tenerlos innatos y preparados es muy importante. ¿Alguna
otra consideración con respecto a la violencia? Si podemos caer en un análisis social, a ver, algún deportista de combate, de los que hay acá, cuando viene a practicar, generalmente el deportista de combate, llámese un boxeador, llámese un artista marcial, ante el que no conoce la sociedad, está visto como, esa persona se prepara para agredir. ¿Qué me puede decir uno de los deportistas de combate? ¿Qué es lo que viene a buscar a un lugar? Que viene a formarse y a aprender sobre las herramientas físicas que tiene para la defensa. Bueno, yo hace años que hago, dejo, sigo, ¿sí? Pero yo siempre hablaba de que aprendí a tener miedo de mí mismo, ¿entendés? Porque el que está en la calle no sabe lo que vos haces, ¿sí? Pero vos sí sabés lo que podés llegar a hacer, ¿entendés? Entonces como que es bueno para el que hace arte marcial, porque si se empieza a conocer a sí mismo, sabe lo que puede causar, ¿entendés? Entonces lo usás como un método de vida, ¿sí? Si me venís a agredir, te voy a agredir, pero si no andamos las patadas todo el día en la calle, porque sabemos lo que podemos hacer. Sí, yo las 15, 20 situaciones que tuve de riesgo, y fueron todas para ir a mandarlo al hospital, ¿entendés? Entonces uno tiene miedo de uno mismo, de lo que puede hacer, no de lo que te puede llegar a hacer. Excelente. Sí, yo creo que si, tanto a mí, que hace 20 años que practico, de vez en cuando, tanto Diego, sí, sabemos que si se nos para adelante, lo que tenemos que hacer. Y sabemos que vamos a lastimar feo. Entonces, ahí está donde vos tenés que decir, no, pará, yo sé, sí, cómo puedo hacer el mal al otro. El otro no sabe. Bueno, El autocontrol lo tenemos que tener nosotros. Vamos a desmenuzar un poquito el ejemplo que estás dando para que sirva de apoyo al entendimiento, ¿no?, de la situación. Hay una palabra fundamental dentro de la que mencionaste, que es el miedo. El miedo, generalmente el que viene a buscar un deporte de contacto aprende de autocontrol, conocimiento de sí mismo, no solo su cuerpo, sus capacidades, y cuando uno va superando las barreras de las capacidades, empieza a tener confianza en uno mismo. También otra cosa que va adquiriendo es el amor, como decíamos hoy, por uno mismo, a cuidarse en la alimentación, en la preparación del físico. Uno lo ve como cosas simples o muy externas, pero tienen consecuencias en la psicología humana muy internas. Cuando nos preparamos, cuando nos cuidamos, empezamos a querernos y por deducción empezamos a valorar a los demás también. Entonces, parte de ese miedo que decía Mariano en el ejemplo es ese miedo a tener que atacar lo que aprendimos a querer. ¿Se entiende? Porque sí o sí no es que vamos a querer a un agresor, te quiero, andá, tomá, no. Es que nos vemos reflejados nosotros en esa persona que tenemos enfrente. Y si tenemos que caer en una defensa, una agresión o en una lesión, estamos atacándonos a nosotros mismos. Por ahí es algo muy profundo de poder entenderlo, ¿no? Pero siempre lo externo es una manifestación de lo externo. Lo externo de lo interno. Sí. Yo creo un poco que toda mi vida he practicado karate y creo que el resto de las artes deben ser un poco el mismo pensamiento. A nosotros lo primero que nos enseñaron fue el tema de prevenir o evitar cualquier situación, que era un poco lo que decías al principio, y después, llegado un momento en que sí había que recurrir a la violencia, causar el menos daño posible, siempre valorando la vida, sabiendo que vos, de una manera u otra, sos un arma, tu cuerpo es un arma, tratar de lastimar a la otra persona lo menos posible. Excelente. Bueno, ahí hay dos cosas claves que mencionaste. Me gustaría por ahí
¿sí? Reaccionar acorde a lo que es la situación. A veces es muy difícil, pero eso es lo que gana una persona que se prepara en violencia. Uno viene a aprender a administrar la violencia. Cuando menos preparados estamos, caemos en mayores excesos. Y yo les doy un ejemplo. Hace unos años yo llevé un grupo de taekwondo a la plaza del centro de la ciudad de Punta Alta, donde estamos residiendo, más que nada con una muestra, un experimento, si se quiere llamar de alguna forma, donde muchos chicos que hacían el arte marcial del taekwondo interactuaban conmigo, que yo estaba con protecciones y me ponía para que me peguen, para que se expresen en sus técnicas, en lo que estaban preparados. Y en el caso de cuando lo hacía y era abierto a todos los chicos, invitando a chicos que no conocían de artes marciales, interactuaban todos juntos. En el caso de los chicos que tenían un conocimiento de artes marciales, ellos aplicaban los golpes en base a cómo yo me movía, a cómo yo me iba hacia ellos atacándolos. Si yo no iba hacia ellos, yo no respondía. Pegaban únicamente en las zonas donde yo tenía protecciones. En el caso de los chicos que no conocían, me pegaban por las rodillas. Yo me simulaba caerme, intentaban patearme la cabeza. Y eso es lo que pasa en la vida real. Claro. No saber administrar, no conocer sobre la violencia, no estar preparado, nos lleva a cometer excesos. Una persona que está preparada en el uso de la violencia y de la fuerza física, siempre se le enseña a actuar en justa medida, que es un piecito también en lo que va a tratar Diego en la parte de legítima defensa, en la parte legal. Se considera que la violencia debe ser, o el accionar para que esté acorde a la legislación, tiene que ser en justa medida también. Y como una forma de vida también debe ser así. Eso es uno de los aportes que tenemos en el prepararnos. Hace unos años yo me abrí un poquito el abanico en lo que es las artes de combate. Dejé de dedicarme solamente al taekwondo y desde mi organización presenté un proyecto en las artes marciales mixtas. Esto lo doy como un ejemplo, ¿no? Eran las artes de moda en ese momento, hace ahora 4 o 5 años. La gente ya no era el común de buscar taekwondo, una filosofía. Entonces digo, bueno, vamos a contribuir, no vamos a sacar nunca la violencia de las calles, pero sí un granito de arena para contribuir a contener. La juventud está muy violenta, los chicos están muy violentos. Hay factores que juegan como aumentadores de esos accionarios violentos, incrementan la violencia en las calles, que son los excesos, todo tipo de excesos. La droga es uno de los mayores flagelos que hoy por hoy lleva que una persona no esté consciente de lo que hace, tenga comportamientos físicos que no son normales y naturales, que a veces, si nos tenemos que defender, como decía Fabián, nos encontramos con una persona que está con algún exceso, y más si es algún tipo de droga, ya el impacto a la hora de defendernos no va a ser el mismo. Por ahí tenemos que caer en excesos también. Por eso tratar de conocer la psicología de la situación violenta y de la persona que tenemos enfrente. Yo siempre daba el ejemplo de cuando estamos con una persona ebria, que hace algunos años el común era encontrarse con un ebrio violento. Hoy nos encontramos con otro tipo de flagelos, como decíamos recién. Pero cuando nos encontramos con una persona ebria, es una persona que no está en sus cabales, que
si no está armada, tiene pocas posibilidades de hacernos daño, más a una persona que está preparada. Entonces, si yo estoy preparado, no voy a caer en patearle una rodilla, en pegarle en alguna zona donde lo puedo lesionar de por vida. Entonces, eso es justa medida. Considerar ante qué situación estoy y cómo actuar, en el caso de tener que actuar. Yo siempre digo, el que se prepara en la violencia, al momento de aplicarla, tiene que ser como la rata. La rata únicamente salta hacia el agresor cuando se encuentra arrinconada o sin ninguna posibilidad de escape. Y el que se prepara en violencia debe actuar de la misma forma. Es simplemente un ejemplo como para tener una consideración. Así que bueno, hay gente que trabaja, ya hablamos del deporte de contacto. Para ir cerrando los conceptos, me interesaría que alguno que trabaje en las fuerzas policiales, seguridad privada, dé su visión de cómo ve la sociedad, no solo en la ciudad, por ahí tiene conocimiento de otros ámbitos. ¿Cuál es su experiencia con la sociedad? ¿Alguno puede hacer algún aporte? Acá la señora de acá atrás. Ahí la filmo. Ella tiene más años que yo en la fuerza. No, pero está retirada. No se tiren flores y a ver... Pasa al frente, pasa al frente. No. Bueno. Me da vergüenza. ¿Qué es lo que vemos nosotros en cuanto a la violencia que hay en la sociedad? Es una charla. Entonces, imagínate que me tenés que contar un día en tu trabajo o Bueno, no hace nada. un año laboral tuyo y un balance de lo que viste en la calle, no sé, puede haber muchas. Yo lo que veo es que durante el año hay épocas en las cuales hay mucha más violencia y agresividad entre las personas que otras épocas, al igual que los días de la semana. Los domingos, por ejemplo, son días muy propensos a haber problemas de violencia de género, sobre todo si llueve, porque tienen que estar adentro en la casa y es como que se torna, quizás para las familias que no se llevan bien, durante el domingo estar conviviendo son muchas horas y terminan en violencia. Y hay muchos llamados de violencia de género los domingos. ¿Cómo es desde una fuerza la resolución de un caso puntual? No vamos a entrar en detalle, pero un caso X de una violencia familiar. Nosotros siempre cuando llegamos al lugar tenemos que ir a la mediación. Tienen que llegar a una mediación. Por ahí hay de todo, ¿cómo puedo decir? Depende del porcentaje de agresividad y violencia que haya dentro de la casa. Por lo general, si hay un alto porcentaje de violencia, hay que separar a las partes. O que si hay bajo el porcentaje, que lleguen al acuerdo, que se reconcilien y que los dejamos conversando y que siempre le explicamos a la parte que es agredida que puede ir a dirigirse a la comisaría de la mujer a realizar la denuncia. Si hay lesionados, llamamos a la ambulancia y tratamos de resguardar a la parte que sufrió la lesión y damos parte a la oficina de violencia o a la comisaría de la mujer. Si vemos que la parte que es agredida tiene temor y dice yo ya de acá me quiero separar, invitamos a la otra parte a que se retire del domicilio y llevamos a la persona que sufrió violencia a la comisaría de la mujer para que haga la denuncia. Pero en primera instancia, si es un bajo porcentaje de violencia, tratamos de que lleguen a un acuerdo. Y muchas veces terminan abrazados, llorando. Otras veces terminamos sacando una de las partes de la casa y
llevando a la otra parte a la comisaría para que haga la denuncia. Cerramos con tu aporte con una pregunta. ¿Vos considerás que en el ámbito familiar es mayor, son mayor cantidad de casos los de un sexo u otro? ¿Cuál sexo? ¿Y por qué te parece que es de esa forma? Para mí es igual la violencia de ambas partes. Lo que pasa es que en el caso de la mujer, cuando sale lesionada, es porque la otra parte tiene más fuerza. Y capaz que ella también estuvo pegando, pero no lesionó. En cambio el varón sí lesionó. Pero los agresivos fueron los dos. Por otro lado, ¿cómo es? El varón si sufre lesiones por una cuestión de que es varón y que quizás dice cómo voy a ir yo a hacer una denuncia por violencia, no la hace. Pero capaz que estuvo un montón de tiempo aguantando los golpes de la mujer. Para mí están iguales en agresividad, porcentajes iguales. Ahora, a la hora de producir una lesión, gana siempre el varón. Bueno, gracias por tu aporte. ¿Algún miembro de alguna fuerza más que quiera con algo puntual o algún aporte que quiera? Bueno, ¿lo estás pensando? está bien, no hace falta, si bueno, ya tuvimos la palabra de la señora, así que agradecido. La idea era ejemplificar un poco la visión desde un deportista, de un profesional en la seguridad, algún profesional de lo legal que quiera aportar algo. ¿Cómo es tu nombre? Gabriel. Gabriel, tocayo. Soy estudiante de abogacía y en el área penal vengo por lo que es la parte jurídica de cuando se ejerce violencia y cuando las autoridades tienen que ejercer violencia y están justificadas para hacer uso de ella. Si bien digo hablar después de la legítima defensa, hay cosas que la gente no tiene muy claro. Claro, por lo que se ve en la televisión. Lo que me interesa ahora es tu visión desde lo profesional, desde lo legal, con respecto a la violencia que ves en la sociedad o cómo la ves que está encarada desde tu sector, digamos. Primeramente, total desconocimiento, muy poco conocimiento de las personas. Eso ya en la misma televisión vos lo ves, cuando la gente habla en la calle. El delincuente dice, bueno, hay que matarlo, o en la calle lo linchan y lo matan entre todos, y después terminan yendo en cana a ellos. Claro. Por un hecho menor, que lo pueden haber reducido y bueno, llevar a la comisaría porque le hacen la cantidad de pena. Está bien, después está la bronca de que salen, pero bueno, eso ya pasa a otra etapa que es política y jurídica que tiene que arreglarse después. Pero en sí uno siempre tiene que tener claro hasta dónde tiene que actuar y dónde no tiene que actuar y dónde tiene que dejarle paso a las autoridades que ejercen el monopolio de las cosas. Perfecto, bueno, gracias Gabriel por tu aporte. Bueno, no sé si alguno quería hacer algún aporte más, una pregunta, una duda. Sí, yo creo que a mí nadie me firma, pero voy a hablar igual. Sí. Yo creo que lo que decía el muchacho ahí, ¿sí?, del exceso de violencia, también es porque la sociedad está cansada de que las autoridades no hagan nada. ¿Entendés? Porque hay gente que está cansada de hacer, suponer, sí, en la Nueva Bahía, se juntan a chupar, a drogarse y todo, en la puerta de la escuela 10, sí, y la gente está cansada de hacer la denuncia y nunca pasa nada. Bueno, ahí está. Entonces salió el otro día un padre de enfrente y les reventó la cabeza a todo. Lo llevaron por violento al vecino que salió porque estaba haciendo un quilombo terrible en la puerta de la escuela. Pero se cansaron de hacer la denuncia y las autoridades no hacen nada, ni las autoridades municipales ni las policiales. Yo creo que también viene por eso, que la gente se enoja
y pasa de hablar al linchamiento. Terminar de expresar y después pasamos. Creo que pasa por eso también. Ya estoy cansado, hermano, de llamar a la policía, ya estoy cansado de llamar por teléfono a la municipalidad o a las autoridades, no me dan pelota. Sino filmar bien también. Bueno, para que no puedo. No nos dan pelota, entonces cuando pasa una situación de esa, ¿entendés? Cuando pasa una situación de esa, uno es como que descarga toda su vida. ¿Entendés? Porque si ya estoy podrido. A la gente, yo creo que a nadie le gusta ir a la comisaría todos los días una denuncia. Sí, cuando vos los ves en la esquina de tu casa, en la esquina del barrio, y cuando vos ves que sabés quién son. En resumen, ¿la falencia dónde la ves vos? Yo veo la falencia más en el Estado que en la gente. Sí. O sea, en la parte judicial, en la parte judicial porque vos, también el policía lo agarra, sí, y al otro día te caen a la puerta de tu casa, pues lo soltaron. Que no es la policía, fue a la fiscalía y lo sueltan. Y al otro día pasa por la puerta de tu casa, se te mata de risa corriendo, boludo. Te robé, me pegaste, tenés una causa penal porque tenés una causa penal yo, por haber hecho una agresión grave. Y entra afuera. Y pasa por la puerta de tu casa y se te ríe. Como si a mí no me hicieron nada y vos tenés una causa. Porque como pagamos el impuesto, digamos, somos gente, digamos, medianamente honesta, las causas las hacen a nosotros. Entonces vos te pones a pensar, o roban para la policía, o roban para el fiscal, porque no puede ser un tipo que lo agarraron en el momento que estaba robando. ¿Sí? Lo lleva a la fiscalía y al otro día lo voy a sentar a la puerta de la casa de vuelta. Llega un momento cuando te pasa a vos, ¿qué haces? No voy a hacer la denuncia, te rompo todos los huesos. La impotencia. La impotencia es esa. Sí. Yo lo vivo en el barrio nuestro. El barrio nuestro el otro día hubo un allanamiento, yo justo estaba hablando con la señora de Diego, hubo un allanamiento, ¿sí? Y la robaron al técnico de Rosario. Fue y me hicieron allanamiento, le encontraron la computadora, le encontraron la plata, le encontraron las cámaras, le encontraron todo lo que le habían robado a ese tipo. Si lo llevaron a encargar. A los 2 días, el tipo estaba chupando cerveza a la vuelta con todo lo que venía a robar. Entonces, si me van a robar a mí,